Bueno, vamos a ir terminando con un coloquio muy interesante. Retos One Health en la clínica de pequeños animales. Se ha hablado poco de pequeños animales y ahora vamos a tener la ocasión con nuestra siguiente moderadora, ponente, Gloria Pol Ferrer, licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Unida al mundo de pequeños animales, se incorpora al laboratorio Univet como responsable del servicio de diagnóstico y del área comercial. Y actualmente, desde la integración con Letifarma, es responsable del marketing científico de la unidad de One Health y responsable técnica de Letifen, vacuna que todos sabemos que estamos utilizando frente a la leishmania canina. Pues cuando quieras, Gloria. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todo el mundo. Agradecer ante todo al Colegio de Veterinarios de Zaragoza que me ha permitido estos minutos. Comentarle al doctor Simón que a mí cuando me lo propusieron también me engañaron y pensé, esto tiene que estar chupado. Llevas 28 años dedicándote a la clínica de pequeños animales y no es tan fácil, la verdad. Después de 10 años, siéntense por favor. Después de 10 años de clínica de pequeños animales, creo que todos los que estáis en la sala sabéis perfectamente que nos toca lidiar con patologías como la toxoplasmosis, nos toca hablar con mujeres embarazadas preocupadas por esta enfermedad, nos toca hablar de garrapatas, nos toca hablar de insistir en la importancia de vacunar frente a la leptospira, nos toca hablar de la rabia. Hay comunidades autónomas en las que no es obligatorio y en cambio en otras comunidades sí que lo es. Y estamos acostumbrados a hablar de ello. Pero además, después de estos 10 años haciendo clínica veterinaria, como ha comentado Natalia, entré en un laboratorio que se dedicaba a dermatología principalmente y no sé si está Bruno entre nosotros, pero me tocó lidiar en primera persona y sigo lidiando en primera persona con las multiresistencias de los problemas de la piel y de los oídos de los perros y los gatos. ¿Qué os voy a contar, no? Cuando llegan esos cultivos y no sabes ni qué antibiótico prescribirle a ese perro que tiene una pioderma complicada muchas veces con otros problemas. Y finalmente llegó a mi vida Letifen, otra gran patología One Health, con lo cual podéis ver que en mi historia como veterinaria me persiguen las enfermedades One Health. Llevo 5 años hablando de leishmaniosis, una enfermedad que creo que hoy debemos dedicarle una parcela, porque creo que es una de las zoonosis emergentes en la clínica de pequeños animales. Y la verdad es que estar aquí, la última, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que has oído a grandes expertos, a grandes ponentes y lo primero que querría decir es que me siento francamente orgullosa de ser veterinaria, de escuchar a tantos veterinarios como estos días nos están enseñando tantos aspectos importantes para la salud global del planeta. Y a la vez me siento abrumada porque, fíjense, ¿quién van a sentar en mi coloquio? Cualquiera no se siente abrumada, ¿no? Pero abrumada también por poder dedicar una pequeña parcela a lo que me apasiona, al mundo de los pequeños animales, porque, bueno, sí que quizá no somos tan importantes, pero yo creo que tenemos que sacar un poco los codos y demostrar que también tenemos nuestra pequeña parcela en el One Health. Y hoy voy a tener la oportunidad de discutir con ellos y preguntarles a ellos y voy a pasar a sentarme a vuestro lado. Buenos días. Siéntate. Muchas gracias por estar sentados aquí, abrumada por tener la oportunidad de preguntaros sobre el One Health en pequeños animales. No sé si alguno convive con perro, pero bien, Fernando, bien, empezamos bien. Yo también. Estupendo. Pues sabéis que me gustaría empezar hablando de vacunación precisamente. Esta mañana hemos tenido una charla fantástica sobre las vacunas. Yo creo que se ha hablado durante todo este fin de semana de vacunación y precisamente Juan Carlos Ortiz el primer día habló de la importancia de las instituciones en las vacunaciones, ¿no? Incluso llegó a decir que los ayuntamientos deberían empujar un poco más hacia la vacunación. Convivimos con leptospira, convivimos con leishmania, convivimos con rabia y pongo encima de la mesa la necesidad de, quizá los ayuntamientos deberían empujar un poco más en seguir o regular más todavía todo el mundo de la vacunación en los pequeños animales, concretamente en el perro o en el gato. Creo que cualquiera de los dos. Doctor Badiola. Yo no soy veterinario, sé poco de vacunas animales, pero sé un poquito de saneamiento. En España la responsabilidad del saneamiento es municipal y obviamente los ayuntamientos están muy interesados en que una de sus principales competencias se cumpla y se cumpla bien. A mí me consta por la experiencia que tenemos durante toda la pandemia que los ayuntamientos, todos los municipios de España, a través de sus federaciones, la Federación de Municipios y Provincias,
tienen un interés enorme en cumplir con sus competencias, cumplirlas correctamente, y si puede ser por encima de los estándares previstos, mejor. Lo que pasa es que, claro, los ayuntamientos hay de muchos niveles. Tenemos ciudades de millones de habitantes que tienen grandes recursos, tenemos ayuntamientos con muy pocos recursos. Y obviamente hay que buscar maneras en las que algunas de las actividades de saneamiento que se les proponen sean suficientemente factibles por cuestiones económicas en los municipios pequeños. Pero estoy seguro que si se hace una aproximación adecuada a los ayuntamientos a través de sus federaciones, su respuesta estoy seguro que será muy buena. No creo que la pregunta sea habría que presionarles para hacerlo porque no lo hacen, porque no es eso. Yo creo que se les tiene que dar la oportunidad de informarse, porque en cuanto vean el interés, yo estoy seguro que lo van a hacer. Pero hay que estar proactivos en esta comunicación. Doctor Badiola, ¿qué piensa al respecto? Hombre, ¿qué voy a opinar? Lógicamente, te lo puedes imaginar, ¿no? Yo creo que esta mañana había precisamente una charla muy interesante sobre el asunto de la vacunación, en términos generales, no me referiría a esto, quizá lo has escuchado, ¿no? A Esteban Rodríguez. Sí, hablo más en general, general, sí, ya. No centrado en ninguna enfermedad en concreto. Pero bueno, lo que sí que ha puesto de manifiesto es que en la situación actual, en la que bueno, pues están la resistencia antimicrobianas y otros problemas, la vacuna es una alternativa, no digo única, pero las más importantes, ¿no? Y claro, vacunarse de muchos tipos para prevenir muchas enfermedades. Pero vamos a ver, yo creo que es que no acaba de estar claro que cerca de, sí, igual me equivoco en las cifras, de 12 millones de familias tienen un animal de compañía en su casa. Es decir, el animal de compañía es un miembro más de la familia y así se le considera. O sea, es que esto sí que ya es una realidad que es indiscutible y que tenemos que considerarla, ¿no? Y que es una persona, como es un miembro más de la familia, vive exactamente igual que el resto de los miembros de la familia. Y eso, pues desde el punto de vista de la salud, tiene sus implicaciones. Las personas tenemos enfermedades, los animales tienen otras, pero en concreto, los animales de compañía tienen algunas enfermedades que evidentemente pueden ser transmisibles a los humanos y en principio a los que viven en la casa con ellos, ¿no? Lo que pasa es que esto de las vacunas, yo creo que hemos tenido una experiencia un poco frustrante desde que se cambió todo el sistema de vacunación de la rabia, ¿verdad? Sí. Ese es un poco lo que yo creo que ha habido un conflicto y un desacuerdo, ¿no? Por parte, y yo digo, de los veterinarios, ¿no? Es verdad, o sea, nos dirá, hombre, pero es que la rabia está erradicada en España, ya no es un problema. Tal. Bueno, nosotros pensamos que eso es cierto, pero es cierto a medias. Cada año tenemos rabia en las dos ciudades españolas, en Ceuta y en Melilla, de una manera habitual. Es decir, que eso, los datos tienen un misterio y evidentemente sabe que es así. Pues ¿por qué? Pues porque nuestro vecino Marruecos, yo conozco bien la situación de Marruecos, tengo muchos contactos loteros marroquíes, hay una alta prevalencia de rabia en Marruecos, sobre todo en el mundo rural, y hay un riesgo de que eso se pase a España. No se ha entendido bien. Ahí no es una responsabilidad de los ayuntamientos, es una responsabilidad de las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas, en donde se ha creado un cierto desconcierto, y perdón por la redundancia, con respecto a los criterios de vacunación. Unas comunidades han decidido que no hace falta vacunar, otras han dicho, bueno, pues mire usted, pues... incluso algunas cada 2 años. Unos 2 años, otros 2 años y medio, otros 3... Eso está mal, porque además, mira, yo hay una cosa sí que te lo tengo claro, que es qué piensa la gente. La gente, al ciudadano no les puedes dar cosas complejas, porque no las entiende. Tienes que dar instrucciones claras. Y bueno, pues la gente está un poco desconcertada, no sabe qué hacer con su perro. Sí, incluso con la globalidad, que nos movemos de un lado para otro. Llegas a una comunidad, no sabes si tu perro tiene que estar vacunado aquí de rabia o no. Aparte de una cosa, que aparte de las ciudades de Ceuta y Melilla, sabemos que ha habido incidentes que se han producido, pues de tránsito de... Sí, mira, ahora, por ejemplo, se vuelve a abrir otra vez el tránsito de personas a través de la frontera de Algeciras,
y va a haber este verano mismo va a haber una afluencia muy importante, porque lógicamente los marroquíes, ¿dónde van a ir a Marruecos? Pues si quieren con coche, pues a través de España, y después pasarán en Algeciras o bueno, en Málaga o en Almería, donde sea, ¿no? Eso sí que ha producido un problema que hay que resolver y que no hemos sido capaces de resolver. Y vuelvo a decir, esto no es por quitarle las competencias a los ayuntamientos, es que es una responsabilidad de la comunidad autónoma. Yo creo que esto debe haber un criterio, Fernando, común. Es decir, no sé si el Ministerio tiene capacidad para al menos tratar de coordinar esa situación de manera que en todos los sitios se haga lo mismo. Trabajo, Fernando, no sé si lo ves. No hay problema. O sea, no es mi área directa hombre, que no es de acción, tema, pero sí que es parte de mi área de acción el elaborar y el actualizar el plan de contingencia de actuación contra casos de rabia. Sobre todo, desde mi punto de vista, dirigido a humanos, pero es un plan que se hace junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con las comunidades autónomas más afectadas. Ahora mismo son Ceuta y Melilla, obviamente. También se incluye en este trabajo al Ministerio de Investigación y algunos otros sectores. Yo creo que obviamente la vacunación de la rabia es clave. En España peninsular está eliminada la rabia terrestre. Veremos a ver si dura o no dura. Quiero recordar que en el año 2000, no recuerdo si fue el 12 o el 13, tuvimos un perro rabioso circulando por España que el caso de Toledo nos generó un grave problema sanitario. España perdió durante 6 meses el estatus de libre de rabia terrestre. Generó un número de mordidos importantes, un problema de acceso a la vacuna y la inmunoglobulina porque no había suficiente. Se tuvo que trabajar mucho con las empresas que las producen para desviar vacunas inmunoglobulina de otros pedidos de otros países. Ahora mismo hemos tenido recientemente uno similar con Melilla, con Melilla por un brote de rabia en animales que se ha producido durante estos últimos meses. Probablemente no tanto por una entrada importante de animales desde Marruecos, sino por el crecimiento de los grupos de perros vagabundos perdidos a raíz de que durante la pandemia mucha gente que los tenía en naves, en sitios, los tuvo que soltar porque no los querían tener tampoco en casa. Y eso generó camadas de animales y un número muy importante de animales callejeros que en su momento se llegaron a infectar, probablemente a partir de un caso procedente de Marruecos, pero que fue ya transmisión local. Eso ya está, en principio, controlado. Pero son situaciones que nos tienen que alertar sobre una forma mejor de gestionar el riesgo, y una de las principales formas de gestionar el riesgo de rabia es la vacuna. Eso es obvio. Sí, además hay una cosa, Orlando, que es que uno entiende que las comunidades autónomas, pues, bueno, los presupuestos son limitados, pero es que aquí paga el dueño. Eso es importante tener en cuenta, ¿eh? O sea, que el coste de la vacuna no es un coste público, como ocurre en las enfermedades humanas, sino que es un coste que asume el propio Vitoria y que la gente asume con gusto, porque nadie quiere que teniendo su perro o su gato en su casa pueda tener el más mínimo riesgo. Y cuando hablo de rabia, he puesto el modelo de la rabia porque yo creo que ha sido el que ha creado más conflicto. Sí, pero yo me gustaría poner encima de la mesa, yo creo que un nuevo riesgo potencial, porque yo creo que la rabia llevamos muchos años conviviendo con ella, la tenemos, como muy bien dicho, prácticamente controlada, pero quizá porque llevo ahora 5 años dedicándome a la leishmaniosis y creo que quizá es una enfermedad terriblemente emergente, que además, hablando con médicos, colaboramos mucho con médicos del Vall d'Hebron de Barcelona, nos explican estudios de prevalencia del 20% de leishmaniosis humana, sobre todo cutánea, en islas como Ibiza, por ejemplo, y en cambio, en ningún momento se ha planteado el establecer cierta normativa en medidas de protección frente a esta enfermedad emergente. Hay los estudios de prevalencia de la leishmania, porque la prevalencia pueden ser anticuerpos, pueden ser durante un periodo muy largo de tiempo, hay que valorarlos con cuidado. Los de incidencia son probablemente menores y luego los estudios que se hacen a partir de casos hospitalizados o en estudios concretos donde se búsqueda activa, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de extrapolarlos, pero sí, hay leishmaniasis, eso está claro. Incluso se subdiagnostica. Sí. Hay una publicación muy reciente está claro. que se diagnostica sobre todo lo que se reporta, ¿no? Lo que problema, está en los hospitales, no la cutánea. El problema más grave que hemos tenido en los últimos años fueron los brotes de Fuenlabrada, en la zona sur de Madrid, alrededor de un parque. Yo creo que hay que valorarlo desde el punto de vista humano, es un problema importante, de mucha importancia. Desde el punto de vista animal, yo entiendo que la existencia de mecanismos de prevención es clave.
Dicho eso, has hablado de Ibiza. A lo mejor lo que hay que hacer es vacunar a los animales, desde luego, pero a lo mejor hay que promover que tengamos podencos y bicencos o españoles, por ejemplo, que están protegidos contra la rabia natural, contra la lismania naturalmente. Efectivamente, sí. Es una opción, pero a la gente le gustan los pastores alemanes, le gustan los bobtail, les gustan los rottweiler y hay que tenerlo en cuenta. Y nos da trabajo a todos los veterinarios de pequeños animales. Pero de todas formas, si me permites decir que yo no olvidaba a las demás. Es que la rabia es un modelo. Totalmente. Precisamente, ya que me he referido al modelo, ¿no? porque es un modelo que es una asignatura pendiente. A eso me quiero referir. Pero evidentemente está la leishmania y otros patógenos más. Sí, leptospirosis, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Es decir, que realmente yo creo que además en eso lo que sí que sería importante es que hubiera una revisión continua sobre la situación, sobre datos objetivos, epidemiológicos, datos de hospitales, de afecciones humanas y tal, porque las cosas hay que hacerlos con una base, con una evidencia científica, ¿no? Entonces, sí que ahí sí que yo abogo por una evaluación permanente con la colaboración de los laboratorios, naturalmente, que son los productores de las vacunas, y a ver qué es lo que conviene. Y vuelvo a decir, yo creo que eso el ciudadano lo entiende muy bien, porque el propietario de un animal pues tiene estima por su animal, lógicamente desea que esté en el mejor estado de salud posible, y me refiero ya no solamente, por supuesto, las vacunas estándar se siguen aplicando, ¿verdad? Por supuesto. Pero aunque no sean transmisibles. Pero eso, insisto, como es una responsabilidad final del propio ciudadano, el ciudadano se queda más tranquilo si tiene su animal protegido frente a cualquier enfermedad infecciosa, y particularmente si es transmisible a las personas. Porque en las casas hay niños, por ejemplo. Sí, y gente mayor. Y gente mayor, efectivamente. Antes de que acabáramos este tema, a mí me gustaría añadir algo. Las vacunas son clave fundamental, yo creo que nadie lo duda, pero es una parte más de la gestión del riesgo. Si hablamos de leishmania, no es únicamente vacunar a los animales. Yo hablaba de todos es los gestión de vectores, gestión de medio ambiente, gestión de reservorios, gestión de exposición humana. En la rabia es gestión del origen de la vacuna. A lo mejor en un momento determinado lo que nos puede interesar es apoyar a Marruecos para vacunar a los suyos, y a lo mejor, aunque nos preocupemos de los nuestros, no preocuparnos tantos. Además, valorar el comportamiento de los seres humanos respecto a los animales, incluidos los de compañía. Con otras enfermedades animales, lo mismo, tenemos que valorarlos en el conjunto completo. Yo creo que las charlas que se han estado dando hoy nos tienen que llevar a eso, a entender que esto no es cuestión de un problema animal, un problema humano, un problema medioambiental, es todo junto. Y lo que no podemos, cada uno que haga su trabajo, el que tenga que poner la vacuna que la ponga, el que tenga que controlar el vector que controle el vector, el que tenga que controlar el reservorio que controle el reservorio, pero tiene que haber esas unidades que le den el sentido global al problema, que incluyan en la gestión todos los aspectos que hay que gestionar y darle a cada uno de ellos el peso adecuado. En unos la vacuna será muy importante, en otros será menos importante. En unos la gestión del vector será clave, en otros no será la gestión del vector. En otros será un problema de la relación humano-animal, en otros el comportamiento humano-animal será menos importante. Pero necesitamos esos grupos que entiendan la globalidad del problema y no tratar de hacer siempre de uno de los aspectos a trabajar el único aspecto o el aspecto estrella. Yo creo que eso es clave y que entendamos que si bien individualmente no son temas especialmente complejos, si los ponemos todos juntos, la complejidad de la solución empieza a tener cierto calibre. Y eso requiere personal formado, gente que entiende esa complejidad, que entiende esa visión amplia y que consigue además que todos los sectores trabajen coordinadamente. Y eso no es fácil. De todas formas, Fernando, te digo una cosa. Te informo que los veterinarios somos muy pro vacunas. En términos generales. Hay que serlo, hay que serlo. Que a lo mejor es un aspecto exagerado por nuestra parte, pero nuestra experiencia es que, y no solamente animales de compañía y animales de renta, aquella enfermedad en la que hay una vacuna, estamos muy contentos de utilizarla. Lo que sí que estamos preocupados es en aquellas donde no hay una vacuna efectiva. Si me dices, oiga, es que viene la peste porcina, pues no tenemos vacuna, pues estamos muy preocupados, lógicamente. Pero en otras sí que somos muy serios. Somos la dosis, cuando quieras contradecir alguna antivacunas, tú nos llamas a nosotros, pues, a los veterinarios. Te voy a decir yo otra cosa a ti. España en general es un país
pro vacunas, Sí, afortunadamente. ya se ha demostrado. Exacto, yo creo que de eso debemos estar orgullosos. Doctor Badial, a los antivacunas los subiremos aquí al estrado y hablaremos con ellos a ver si conseguimos convencerlos. No Natalia, creo, no sé si pero- tengo No. tiempo de hacer alguna otra pregunta. Sí, pues si me permitís cambiar totalmente de tema, a mí francamente me preocupa muchísimo el tema de las resistencias, Fernando lo has mencionado también, con esa nube que nos la tenemos encima. Concretamente en la clínica de pequeños animales tenemos un verdadero problema, sobre todo en problemas de piel, que yo diría que es alrededor del 30% de la casuística que vemos habitualmente en perros y gatos. Por suerte o por desgracia, a veces optamos, yo diría que en exceso, al uso de fármacos de uso humano, y eso está también facilitando, ocasionando o influyendo también en esas cifras que nos comentaba Bruno el otro día. Yo propondría, de nuevo, igual que hemos comentado en el tema de las vacunas, de intentar pues, trabajar todos juntos. No sé si valdría la pena, de hecho la Agencia Europea del Medicamento ya ha sacado unos cuadros de clasificación de los diferentes antibióticos, de cuándo usarlos o cuándo no usarlos, algunos incluso tremendamente prohibidos, como el caso, por ejemplo, de la mupirocina, que se utiliza muchísimo en humana. ¿Creéis que sería interesante que los veterinarios de pequeños animales tuviéramos que de alguna manera registrar y justificar el uso de antibióticos o determinados antibióticos de uso humano exclusivamente que tenemos que usar frente a las resistencias para ayudar precisamente a esa nube? Cualquier médico que recibe un antibiótico, cualquier farmacéutico, oficina de farmacia que vende un antibiótico no lo puede vender si no hay una receta y está bien registrado. Pero las recetas veterinarias se aceptan en las farmacias. Entonces ahí viene la Exacto. concienciación de cada veterinario que toma la decisión de prescribir ese antibiótico. Mira, sucede lo mismo lo que he comentado con los pacientes y los médicos. La insistencia acaba haciendo que incluso por muchos principios que tengas, no puedes estar con la misma persona 1000 veces repitiendo lo mismo. Al final, por cuestiones casi hasta operativas, en algún momento pues cedes. Pero yo creo que debemos de ser muy conscientes de los riesgos que eso supone. Los antibióticos no se pueden utilizar de cualquier manera. No podemos matar moscas a cañonazos. No podemos pensar que el uso de antibióticos de amplio espectro es un beneficio. El uso de antibióticos de amplio espectro debería ser un último recurso, cuando no hay posibilidades, opciones de utilizar un antibiótico mejor dirigido. Tenemos que utilizar las dosis adecuadas y tenemos que garantizar que quien lo aplica, que habitualmente es a nivel individual, lo aplica correctamente durante el tiempo y con las dosis que se tiene que aplicar. Tenemos que garantizar que no se quedan restos de medicamentos en los domicilios que se utilizan. Voy a tomar 2, a ver, porque como era contra la gripe, un antibiótico contra la gripe. Yo creo que debemos de ser muy conscientes de que los antibióticos no son inocuos, nos pueden generar un problema grave. Las resistencias pueden hacer que no tengamos armas contra las enfermedades infecciosas en breve. Tenemos además que potenciar la investigación de nuevos fármacos, de nuevos antibióticos, que está muy, muy parada. Hace muchos años que estamos jugando a variaciones sobre lo mismo sin hacer desarrollos nuevos. Y yo creo que es verdad que no generan ahora mismo tantos beneficios como otros fármacos. Y por lo tanto es algo menos atractivo para las empresas, al menos para las de fármacos humanos. Pero generan beneficios. Yo creo que no me parecería nada mal y creo que sería hasta bueno que algunas empresas entendieran que contener beneficios y además hacer un bien social puede ser suficiente, que no hay que tener siempre beneficios enormes. Y yo creo que eso es importante. Son muchos aspectos sociales, de producción, políticos, administrativos, y hay que considerarlos todos. Pero, desde luego, si no tenemos en la cabeza el alto riesgo que pueden suponer en breve la resistencia a los antibióticos, nadie se pondrá manos a la obra. En España tenemos ahora mismo el plan de resistencia a antibióticos desde el año 2014. Está cambiando mucho el uso de antibióticos en producción agraria, en producción animal. Ha cambiado radicalmente en estos 6 o 7 años que lleva implementándose el plan, pero aún queda mucho camino por seguir. En salud humana, en el uso de antibióticos, ha ido cambiando más despacio, va mejorando. No es no usarlos, es usarlos correctamente. Y todo eso se tiene que mejorar. Hay mucho margen todavía. Y yo creo que o nos metemos en la cabeza el riesgo que esto puede suponer en el futuro, o los pasos no los daremos o los daremos demasiado despacio.
Sí, sí, yo animaría también, creo, a la Clínica de Pequeños Animales a participar en este gran proyecto de evitar este problema global, ¿no? Yo, de todas formas, Fernando, lo has dicho tú ahora, ¿no? De alguna manera, de una manera más o menos indirecta. En veterinario sí que te digo que mi impresión es que este problema lo hemos asumido la inmensa mayoría de los veterinarios. Es decir, de que esta situación nos afecta a todos. Entre otras cosas porque nos han puesto a nosotros en la diana, lo mismo que a los médicos. O sea, aquí estamos dos en la diana, los veterinarios y los médicos. Unos porque dicen que recetáis mucho y los veterinarios porque dicen que hemos dado mansalva a los animales, que tampoco es verdad, pero también había una realidad que los antibióticos se han utilizado como promotores del crecimiento. Eso es cierto, en la ganadería. Pero ahora ya es que eso ya no se permite, es que esto ya no es legal, es decir, que también entramos en la realidad de deslegalidad. Y también hay que decir una cosa, fíjate, por ejemplo, la colistina en el campo de ganadería, que era un antibiótico muy utilizado en la cría porcina sobre todo, ha habido, y ahí sí que hay que decir también que han colaborado los ganaderos, los propietarios de los animales, ha habido una reducción verdaderamente drástica, ¿no? Hasta el punto, prácticamente una sustitución completa, siendo, claro, la colistina un antibiótico estratégico, ¿no? De hecho, en sanidad humana se trata de restringir su uso al mínimo imprescindible. El caso de pequeños animales es un poco diferente, porque claro, ya no se han puesto tan en la picota como los que se dedican a ganadería, ¿no? Pero yo creo que también los veterinarios de clínica de animales han asumido también esto, de que hay que reducir lo más posible. Bien, es cierto que después también es verdad que no disponen, lo que ya se ha dicho, de no solo antibióticos, sino específicos de veterinaria para tratar determinadas enfermedades, y entonces tienen que recurrir a los de uso humano. Y eso, bueno, pues es una realidad que está ahí también, tú lo has dicho, ¿no? Yo sigo insistiendo que creo que tiene que ser muy prudente y totalmente justificado. Y esa justificación en la actualidad sale de uno mismo, pero quizá la reflexión de tener que registrarlo en esa propia receta que tú envías te hará pararte y decir, ¿realmente está justificado que yo recete este antibiótico? Quizás es un ejercicio que deberíamos hacer con más frecuencia la clínica de pequeños animales. Natalia, no sé si nos entra alguna cuestión desde fuera. ¿No? Terminando, porque hay que clausurar. Pues muchas unas gracias palabritas por vuestra compañía y por la oportunidad. Gracias a vosotros. Bueno. Muchas gracias.